Buenos días a todos. Bueno, los agradecimientos del caso. Realmente esto ya es una casa propia porque venimos acá últimamente un montón de veces y eso tiene que ver con que hay una voluntad de trabajo conjunto, bueno, que se plasma también en la mayoría de las universidades del país, pero bueno, Córdoba en este sentido valoramos mucho esta intención de hacer punta en estas cuestiones, el valor de ponerse a discutir cosas, temas que en general están o deberían estar en la agenda de discusión y que muchas veces uno los deja de costado por la urgencia, por el ritmo de cotidiano de todos los días. Así que realmente valoramos mucho eso y por eso estamos aquí acompañando estos procesos y a la vez tratando de hacerlos converger con aquellas ideas que estamos teniendo y pensamos llevar adelante desde la Secretaría de Políticas Universitarias. Así que bueno, muchas gracias. El título, cuando me pidieron, me parece que trató de centrar la esencia de esto que estamos discutiendo y esto que queremos llevar adelante, ¿sí? Podría haberse llamado sistema de créditos, podría haberse llamado articulación, pero en realidad creo que la palabra de integración es la que mejor sintetiza la necesidad que hoy estamos teniendo en las universidades, en nuestras carreras y en nuestro sistema, ¿no? En realidad lo que les voy a presentar es un poco algún diagnóstico, algunas ideas o problemas que de los cuales uno intenta partir para pensar líneas de una nueva política pública, que es la que intentamos llevar adelante en los próximos tiempos desde la Secretaría de Política, ¿no? Nosotros, partimos de una hipótesis, es que nuestro sistema de educación superior no es un sistema integrado. Este es un tema de agenda desde hace décadas, ya lo planteaba el rector Yuri cuando hace 15 años justamente estábamos trabajando hacia un sistema de educación superior integrado y en ese sentido trabajamos mucho desde la Comisión de Mejora de la Educación Superior y que su documento claramente plasma como uno de sus principales problemas este problema de la integración. Y esto se debe a diferentes motivos, ¿no? El sistema es dinámico y es complejo, está en permanente cambio, hay historias distintas, las instituciones universitarias tienen sus propias historias, está también el sector no universitario, hay historias de articulación, de reconocimientos, de trabajo conjunto, pero también de muchas diferencias. Pero es un sistema que está en permanente movimiento y además es complejo dada esta diversidad. Por otro lado, las dependencias, bueno, la complejidad está dada también por estas diferentes dependencias cuando uno considera el sistema de educación superior en su conjunto, que es un desafío importante también atender desde este concepto de integración. Lo que decía recién Adolfo, ¿no? La rigidez curricular, que realmente es un problema que es histórico de parte de las universidades y que es justamente un desafío que en general dejamos de lado, dejamos en última instancia a la hora de querer hacer los cambios, porque realmente romper la rigidez curricular implica un trabajo profundo, que es el que estaba planteando Adolfo Stubrin, y que genera demandas de tiempos, de esfuerzos, de desgaste de discusiones, pero que realmente hoy parecen necesarias. El problema de un sistema no integrado también dificulta el tránsito o movilidad para los propios estudiantes, ¿no? Este es otro de los puntos, aunque no el principal, y cuando uno piensa en un sistema articulado de créditos, lo primero que aparece es la movilidad, ¿no? Es un tema, es uno de las tantas causas por las cuales necesitaríamos lograr un sistema más integrado y tiene que ver con posibilitar a los estudiantes distintas opciones, poder aprovechar la diversidad que tiene el sistema de educación superior respecto a las formaciones en similares carreras, en similares disciplinas, que en general pueden tener pautas comunes, pero que en definitiva conservan la especificidad que tiene cada carrera dentro de su historia universitaria, dentro de su institución. Y bueno, por otro lado, hablar de un sistema no integrado también nos remite a la escala institucional, ¿sí? La escasa articulación, tanto entre universidades como también al interior de universidades, dado que también uno piensa que una universidad que funciona hacia adentro, con escasa relación con otras, que si bien hay experiencias, estas experiencias
son aisladas, a veces no del todo perdurables. Vamos ahora a ver algunas experiencias que vale la pena tenerlas en cuenta cuando uno piensa en un sistema integrado a nivel nacional. Pero bueno, de alguna manera estas son las razones que llevarían a poder pensar por qué hay que integrar mejor el sistema de educación superior. En ese sentido, desde la Secretaría estamos tratando de ir camino hacia un sistema nacional de reconocimientos académicos. Esta es la manera que hasta ahora creemos que es la mejor para denominarla y que apunta a resolver distintas dimensiones del problema de la integración, ¿no? Pensamos que con un sistema nacional de reconocimientos académicos, los estudiantes van a contar con diversas oportunidades de construcción de trayectorias de formación en todo el sistema de educación superior, que favorezca el acceso, la permanencia y la graduación de los estudiantes. O sea, de esta manera, posibilitar esto que llamamos como los corredores de formación, ¿sí? Y que hoy no existen o están obstaculizados por esta falta de articulación entre las instituciones. También creemos que un sistema nacional de reconocimientos académicos va a generar las condiciones para lo que recién Adolfo Stubrin comentaba, ¿sí? Es decir, una propuesta de este tipo planteada de nivel nacional no puede obligar o demandar, ¿sí?, o dirigir procesos nacionales de reforma curricular, pero sí generar las condiciones para que a la hora de pensar estas articulaciones, las propias universidades se den un espacio para pensar en estos temas de la rigidez curricular, de la organización tradicional, ¿no?, de los planes de estudio, que en general están más ordenados con una lógica del propio conocimiento disciplinar que con la forma en que hoy los jóvenes se aproximan al conocimiento, que claramente es distinta, ¿no? Esta deuda necesaria de reflexión es algo que promovemos, aunque quedará en el marco de los procesos que desencadenen el margen que existe y la posibilidad de que se lleven adelante, lo que para nosotros sería muy deseable. Con un sistema integrado también pensamos que se va a profundizar el diálogo interinstitucional centrado en el valor de los conocimientos y capacidades adquiridas como preocupación central de las instituciones. Es decir, aquí el eje de las instituciones de poder pensar en qué necesitan hoy nuestros jóvenes en términos de conocimientos y capacidades, cómo valorarlas, cómo reconocerlas y en ese sentido cómo facilitarles que esos valores, que esos conocimientos y capacidades puedan ser reconocidos tanto en esa universidad como en otras. Y a la vez un sistema integrado también de un sistema de reconocimientos académicos, por supuesto, va a generar condiciones para la apertura a otros sistemas nacionales y regionales, asegurando la movilidad internacional. Que de alguna manera es la figura que más conocemos, ¿no? Hoy en día existen procesos de movilidad y facilidad de reconocimientos entre universidades y universidades de otros países y quizás mucho más fluidos que reconocimientos internos entre universidades. Disculpen, ¿eh? Respecto de la movilidad, o sea, iríamos en cada uno de los puntos que recién estábamos mencionando. O sea, un sistema de reconocimientos académicos pensados en facilitar la movilidad. ¿Qué es lo que permitiría? Permitiría el tránsito en el sistema por motivos familiares o laborales, ¿sí? Esta es la típica figura, ¿no? La necesidad de jóvenes que se tienen que mudar, ¿sí?, de una ciudad a otra. Y este tipo de reconocimientos facilitaría ese tránsito que de existir de manera previa no tienen que realizar los trámites de equivalencias tan tediosos que todos conocemos. Pero también un sistema integrado, plasmado en un sistema nacional de reconocimiento, es lo que permitiría, en la medida en que se reconozcan tramos, ¿sí?, el cambio de carrera en su etapa inicial ante cambios vocacionales o bien el cambio de orientación en los ciclos superiores ante indecisiones de orientación o requerimientos laborales. Es decir, si tenemos un sistema en el cual las instituciones reconozcan en determinadas carreras tramos, ciclos, trayectos, esto permitiría a los estudiantes cambiar de decisión sin perder
lo transitado, ¿sí? Ya sea en el inicio de las carreras o bien al final de las carreras cuando hay que elegir alguna orientación, ¿sí? Que en general en la mayoría de las carreras existen y que, bueno, ese cambio, en la medida que el sistema esté mucho más articulado, posibilitaría un mejor tránsito. Pero también un sistema de esta naturaleza, en términos de movilidad, permitiría aprovechar las particularidades que tienen las carreras en diferentes regiones, ¿sí? E incluso las carreras que están acreditadas, que se supone que son las más rígidas, que comparten contenidos comunes, no son idénticas y tienen una impronta, tienen una característica particular, ¿sí? Hoy estábamos hablando, la biología de la UBA es una biología concentrada más en lo molecular, la biología de Mar del Plata está más orientado a biología marina, etc. Un estudiante que en Buenos Aires quiera hacer biología, pero cuya orientación luego le interesa la de Mar del Plata, está hoy pensando en hacer la carrera en Mar del Plata, ¿sí? Cuando en realidad, con corredores de este tipo, estarían dadas las condiciones para que pueda empezar la carrera en un lugar y luego, según la orientación, elegir en el país qué posibilidades tiene de orientaciones específicas de acuerdo a sus intereses y poder completar en ese otro lugar. Y bueno, por supuesto, la movilidad crearía también oportunidades para la formación internacional, que hoy es, bueno, muy conocida dentro de todos los procesos de internacionalización. Todo el eje de movilidades de estudiantes es el que más conocemos, con lo cual un sistema de este tipo, en la medida que a la vez se articule con sistemas similares que existen en otros países o acordados a nivel regional, ampliaría esta noción de corredores de formación no solo a nivel nacional, sino a otra escala. Respecto de la innovación curricular, no me voy a detener porque me parece que ya Adolfo ha sido más que profundo y claro, ¿no? Sí remarcar que no necesariamente esto que surge de la política pública central automáticamente va a generar las innovaciones, sino que esto depende de la voluntad y las autonomías de cada comunidad, de cada universidad, para poder llevar adelante este desafío que creo que es el más importante, el más clave para realmente generar transformaciones a fondo. Pero sí intentamos con este sistema de reconocimientos académicos generar condiciones para que las instituciones autónomas generen procesos de innovación curricular centrada en el estudiante. Y esta sí es una decisión, una posición que sostenemos en la medida que, al menos desde alguna orientación general, queremos tratar de incentivar a que de una vez por todas nos concentremos en la manera que los estudiantes aprenden y no tanto en la forma que queremos enseñar, ¿sí? Un poco poder pensar cómo enseñar a partir de lo que realmente los estudiantes tienen, construyen, ¿sí? Y establecen en relación al conocimiento ellos mismos. Para esto, uno podría pensar que un proceso de este tipo podría desencadenar transformaciones, por ejemplo, que amplíen opciones optativas, selectivas al interior de las carreras, lo cual implicaría algún tipo de flexibilidad curricular, o reordenar espacios curriculares centrados en el estudiante dentro de una carrera o de varias carreras dentro de la institución, o mejor aprovechamiento de los recursos humanos y espaciales a nivel institucional, que también de alguna manera es una forma de pensar el currículum en la medida en que podemos tratar de articular quizás asignaturas iguales que se dan hoy repetidas en distintas carreras y que si bien hoy podrían ser opciones para los estudiantes en función de horarios, tiempos, etc. O sea que esta dimensión es una dimensión clave que sería como un objetivo de máxima que planteamos desde la política pública, aunque sabemos que es dificultoso. Y, por supuesto, el diálogo interinstitucional, ¿no? Con una política de este tipo, tratar de crear espacios de discusión y sistematización de acuerdos entre instituciones, entre universidades. Aquí hay un acuerdo con Adolfo en el sentido que los acuerdos son en función de las autonomías de las instituciones, ¿sí? Lo cual no significa que en el marco de esos acuerdos las distintas comunidades trabajen de manera articulada entre sí, entre facultades de distintas instituciones. Pero claramente el eje y el acuerdo tiene que partir de cada universidad con otras y con el Estado.
Bueno, el diálogo es a nivel nacional, regional y claramente también a nivel internacional. ¿Cuáles son las ideas básicas que estamos tratando de pensar a la hora de pensar este sistema de reconocimientos académicos a nivel nacional? Poder reconocer distintas formas en que hoy se puede organizar el currículum, ¿sí? Sin a priori tener que definir una manera en que debe estar organizado el currículum. Se podrán reconocer ciclos, trayectos, prácticas, asignaturas e incluso, como aquí se mencionó también, otras experiencias formativas extrainstitucionales en la medida en que sean reconocidas curricularmente por cada institución, ¿sí? Pero de esta manera estamos ampliando el espectro de posibles acuerdos y de reconocimientos. ¿Y cómo se reconocen? Claramente los acuerdos interinstitucionales se organizan a nivel nacional y de alguna manera, en última instancia, vamos a tener que definir un idioma común, una unidad común, ¿sí? Que pueda cuantificar el trabajo del estudiante. Creemos que debería ser expresado en el tiempo que le lleva de horas fuera y dentro del aula. Y aquí es donde aparece la idea del crédito, ¿sí? Pero miren a qué altura aparece esta exposición, con la idea claramente de poderles transmitir que la manera en que se traduce todo el proceso, los procesos que anteriormente mencioné en crédito, es un paso final de un trabajo previo que se necesita hacer y que requiere de acuerdos de diversa índole entre instituciones, entre carreras, entre comunidades. Dos ejemplos, ¿sí? Que acá también se han mencionado, de antecedentes de este tipo. El de la Unión Europea, ¿sí? Que bueno, todos lo conocemos como el proceso de Bolonia, la instalación de un sistema europeo de transferencia de créditos, que son los que se mencionaban, el ECTS, son una dimensión de un proceso mucho más amplio de transformación y que no estamos hoy aquí mencionando y pensando en este tipo de cambios, que tiene que ver con, en el marco de la conformación de la Unión Europea, ya hace más de 10 años, el interés por crear un sistema común de titulaciones a nivel regional, a nivel de la Unión Europea, todo un proceso de coordinación de las instancias de evaluación de la calidad, y en ese marco es que se plantea el sistema de créditos, ¿sí? Una característica de este proceso, si uno tiene que identificarlo en términos de lo que a nosotros nos interesa, de cómo se establecen los acuerdos, claramente fue un acuerdo de ministros, ¿sí? Que desencadenó luego procesos en instancias inferiores. Esto fue bastante costoso para el propio proceso y le llevó mucho más tiempo del que inicialmente se había pensado, ¿sí? Pero bueno, esto es un antecedente importante. A nosotros aquí lo único que nos interesa en términos de pensar procesos similares tiene que ver con esta manera en que cuantificaron el trabajo de los estudiantes, ¿no? También desde esta mirada de los objetivos, desde el aprendizaje del propio estudiante en horas de trabajo. Otra experiencia que también aquí se mencionó importante fue el proyecto Alpha Tuning que se desarrolló en América Latina. Ahí en ese proceso participaron representantes de 16 países, o sea, de 16 sistemas de educación superior, dentro de los cuales uno fue Argentina, en el que participaron 18 universidades. Realmente es un antecedente importante porque actores que participaron de este proceso hoy están presentes en el propio sistema y pueden realmente volcar la experiencia. Me parece que procesos de este tipo fundamentalmente hay que recuperar lo andado, ¿sí? Para no empezar de cero, sino que el punto de partida tenga en cuenta la experiencia ya transitada. Ellos definen un crédito latinoamericano de referencia que le llaman CLAR, que es una unidad de valor sobre el volumen de trabajo medido en horas que requiere un estudiante para aprobar una asignatura o un periodo lectivo. Hay una manera en que ellos lo computan, que está aquí, ¿sí? No me quiero detener porque fue la forma en que se acordó, ¿sí? Uno puede definir otras, pero sí el concepto y la forma de pensar este último paso de cuantificar el trabajo. Está claro que llegan a esto luego de un trabajo que, a diferencia del proceso anterior, es un trabajo que realmente se origina de abajo hacia arriba. Si bien son las instituciones las que participan, son los expertos y las propias comunidades de las carreras, de las titulaciones que se estaban discutiendo y poniendo en juego para la articulación,
los que definen estas cuestiones básicas, con lo cual uno puede identificar un proceso inverso que el anterior y que fue más bien de abajo hacia arriba. En el caso de Argentina, en esta idea de poder arrancar a partir de lo transitado, hay diversas experiencias dentro de las cuales creo que hay que tomar una que me pareció clave, que es la del ProArchivi, ¿no? El ProArchivi es un programa de articulación que, sobre química y biología, que en el marco de un programa, de una línea de financiación de la Secretaría de Políticas, en el que participaron 5 universidades, una de las cuales es esta Universidad Nacional de Córdoba, que acuerdan, ¿sí?, de manera interinstitucional 2 ciclos iniciales comunes, uno que agrupa las carreras de la familia de la química y otro de la biología. Esto se termina plasmando, empieza con una línea nacional de interés público, convoca a las comunidades y termina plasmándose en acuerdos institucionales, ¿sí? O sea, hay un ida y vuelta, y en esto me parece que no son incompatibles las posturas, y lo que plantea Adolfo de el eje institucional es importante, pero sinceramente me parece que puede y es absolutamente compatible de ir trabajándolo a la vez con el eje de las carreras. Esto simplemente es una cuestión de poder ir sintonizando, ¿sí?, y viendo cómo van avanzando en esos distintos niveles los acuerdos, que finalmente tienen que ser claramente institucionales. Bueno, luego del trabajo de la Comisión de Educación Superior que condujo el doctor Yuri en el duro año 2000, terminó esto en una serie de líneas de reforma, ¿sí?, que dieron lugar, como una de las principales líneas de acción, la constitución de ciclos generales de conocimientos básicos. En la gestión del SPU que sucedió a ese trabajo que se dio, bueno, se creó esta idea de ciclos iniciales de conocimientos básicos, se la promovió a partir de diversos programas de mejoramiento, ¿sí?, en las distintas apoyos que se hizo a las carreras acreditadas, como puede ser la ingeniería. Allí se formaron acuerdos entre varias universidades para justamente el reconocimiento de estos ciclos básicos, y hoy tenemos muchísimas carreras que ya cuentan con un reconocimiento automático de estos ciclos iniciales. O sea que este es un antecedente interesante, si bien la idea es poder esto completarlo, si es que estamos hablando de ciclos, podemos estar pensando en otro tipo de reconocimientos. Este es un antecedente clave. Y luego hay convenios en distintas asociaciones de universidades, grupos de Montevideo, pero también al interior hay acuerdos específicos e incluso acuerdos dentro de algunas asociaciones de decanos de reconocimientos, algunos plasmados en convenios institucionales, otros no, pero hay trabajo transitado. Algunas condiciones que creemos que son necesarias para poder implementar a nivel nacional y que luego Paulo Falcón va a seguir profundizando con la forma más operativa y formal en que podría pensarse este sistema de reconocimientos. Nosotros creemos que hay distintos niveles de trabajo y que todos tienen que ser desplegados simultáneamente, ¿sí? Hay un nivel marco común a nivel del sistema en donde hay que definir algunas cuestiones básicas, ese lenguaje común del que estábamos hablando, que luego dé lugar a todos los trabajos y los acuerdos que se den en niveles inferiores. Y que claramente a partir de ese marco común tiene que haber una convocatoria voluntaria a las universidades que quieran adherir a este Sistema Nacional de Reconocimiento Académico. Luego tiene que haber procesos intermedios, ¿sí?, inmediatamente, de sintonización curricular por áreas, familias de carreras, que podrán estar acordadas en las instancias de los decanos o en los CEPRES o en otros ámbitos, pero que permitan poder considerar a los actores que están mucho más cerca de las definiciones curriculares estas posibilidades de acuerdo y de decisiones, de acuerdos de reconocimientos. Y luego también está el nivel de las universidades, que claramente en función de su autonomía tiene que definir algunas cuestiones propias. Por ejemplo, el típico ejemplo de cuánto una universidad, para poder darle el título de esa universidad, va a exigir en términos de tiempo, de horas, materias o lo que sea, que ese estudiante curse en esa universidad.
estas son cuestiones que claramente están en el marco de lo que cada universidad decida. Así que aquí uno podría pensar en estos tres niveles: un nivel macro de los acuerdos nacionales que se expresarían en una resolución marco como base de los acuerdos voluntarios con las universidades interesadas. En esta instancia de nivel macro es donde se definiría si va a haber una unidad de valor y de cuánto y cómo se la va a llamar. Se trabajaría sobre el objeto que se va a reconocer, ¿sí? Acá se hablaron de saberes, conocimientos, competencias. Estamos proclives a pensar en una visión diversa y amplia, tal como fue planteado, y no posicionarlo desde un lugar, porque justamente esto está en manos de quienes están ya trabajando en estas distintas formas de reconocimiento. Y claramente en este nivel también tiene que pensarse las formas de articulación de lo que se resuelva a nivel nacional con el nivel internacional. Después están un nivel intermedio, en donde claramente se tiene que transcurrir el trabajo, ¿sí?, curricular que genere acercamiento y confianza, que trabaje sobre las estructuras curriculares de carreras o familias de carreras, donde se sintonicen los tramos, ciclos de asignaturas, prácticas curriculares, otras experiencias formativas, tal como lo mencionamos, y que se plasmarían en convenios interuniversitarios conjuntos, ¿sí? Acá creo yo particularmente, que el origen puede estar en los consejos de decanos y en la articulación del trabajo entre consejos de decanos, pero que eso luego se plasme en decisiones universitarias de las instituciones. Y finalmente, el nivel de las regulaciones de cada universidad, en donde en el marco de la autonomía se den las regulaciones específicas y donde, si cabe, si es la voluntad de la propia universidad, se dé el espacio para el trabajo de flexibilidad curricular, de articulación intrainstitucional y de generar estos recorridos al interior de cada institución, tratando de generar un sistema, ¿sí?, de reconocimientos internos que, enmarcados en los acuerdos nacionales, claramente están muy arraigados en las propias características de cada institución. Y esto, su expresión formal claramente son las decisiones de los gobiernos de las universidades. Algunas orientaciones para prever que esto salga bien, ¿sí? Estamos todos pensando, trabajando en este sentido y generando consultas. Tiene que partir de acuerdos nacionales y pautas comunes de coordinación del sistema. Una vez que esté establecido este marco nacional, tiene que haber un trabajo a nivel de carreras, tomando como interlocutores a consejos de decanos o experiencias transversales a nivel regional, entre instituciones. ¿Sí? Creemos que los CEPRES podrían ser también un ámbito entre universidades de una misma región para poder trabajar en algunas áreas, líneas, que puedan también dar lugar a los acuerdos. Comenzar por una cuestión de facilidad e incluso de voluntad y de expresión de interés por las carreras ya acreditadas en el artículo 43, que son unas cuantas, ¿sí? En este sentido, las ingenierías, las agronomías ya han expresado el interés en poder trabajar en este sentido. Y además, vale decir arriba, ¿no? En los acuerdos nacionales ya hay al menos unas 12, 13 y ya cada vez todos los días algunas más universidades que estarían inclinadas a sumarse a esta iniciativa. A medida que avanzan los procesos, establecer un sistema de información nacional de reconocimientos progresivos que muestren a los estudiantes los corredores que se van a ir conformando. Esto es fundamental. Esos acuerdos que se van a ir dando en distintas instancias, de alguna manera hay que articularlos, hay que coordinarlos, y ahí entendemos que desde el nivel central, desde la Secretaría, de generar los soportes necesarios para que esté la información disponible para quienes van a hacer uso de estos reconocimientos. Y un proceso de esta naturaleza, estamos convencidos que no es conveniente implementarlo solo con medidas de arriba hacia abajo, ni tampoco librarlo a la decisión de cada institución o de cada ámbito, de cada carrera, de cada consejo, sino que necesariamente se tiene que ir trabajando en los dos niveles, ¿no? El marco general y los acuerdos, e ir trabajando de manera articulada.
con lo cual este proceso en sus 3 niveles debe ser simultáneo y a la vez articulado en instancias de coordinación. La verdad que es una tarea compleja, la estamos pensando, la estamos tratando de llevar adelante, al menos en los acuerdos nacionales, en los acuerdos generales, y bueno, en eso estamos, y bueno, Paulo va a contarles a ustedes cómo esto se terminaría implementando de manera concreta, ¿no? Así que no sé si les parece, podemos dejarlo a él y después en todo caso contestar ambos las preguntas.